Descubre en este video lo que aconteció en Cuba durante el mes de febrero. Este resumen comienza ahora. Aquí dejamos la gasolinera de Calzada. Hay muchos carros bajo una lista con personas supervisando con el tema del combustible. Apreciaciones de esta parte de Calzada. Como se pueden dar cuenta, estos mismos edificios que están pegados prácticamente al malecón están completamente deteriorados por el tema del salitre, algo normal en todas estas construcciones y edificaciones que se encuentran cerca del mar. Y aquí está una edificación bastante reconocida y aclamada por el cubano, la embajada de Estados Unidos. Mucha gente viene aquí a hacer el tema de los trámites, las reclamaciones, que yo con esos temas sí les digo que desconozco completamente. Pero toda esta cola o esta cantidad de gente que ven aquí son gente que están haciendo fila para todo el papeleo que tiene que ver con el tema de la embajada. Quedé completamente impactado con la cantidad de gente que hay aquí esperando para hacer sus trámites ahí en ese edificio. La realidad de esta embajada no escapa del resto de las otras, que todos los días siempre tiene gente, seguro desde por la madrugada hay gente ahí haciendo cola, haciendo fila, esperando. Y algo que tengo que mencionar es que el cubano, caballero, siempre le saca negocio a todo. Pasando por la embajada, imagínense que había una casa que se dedicaba a guardar bolsos. Supongo yo, disculpen mi ignorancia, que es que a estas embajadas tienes que entrar con la menor cantidad de pertenencias, ¿sabes? En plan un bolso de mano o una carpeta con los documentos, no entrar con mochilas, con esa cantidad de bolsos que ustedes saben que por lo general el cubano siempre anda. Y entonces había ahí una casa de guardabolsos que seguro tienen un precio y todo, además de otras casas que se dedican a la impresión. Miren, por aquí en Calzada también se encuentra la institución que está relacionada con el tema de la escuela de automovilismo, de sacar la licencia. A lo largo de este pequeño recorrido hay varios de estos autos de autoescuela para sacar el tema de la licencia de conducción. Entonces mucha gente es inteligente, dice: yo estoy viviendo cerca de la embajada, voy a coger mi casa para abrir una cafetería, mi pyme, en el caso de la gente que lo tenga, que tenga la posibilidad. Y bueno, ya aquí, como se pueden dar cuenta, que de este lado hay como varios edificios que tapan el malecón. Ya no hay tanto deterioro como dejamos anteriormente. Y aquí está la famosa escuela o el sitio de la escuela de vial y de conducción, que incluso hay mucha más gente que en la embajada. Y qué cola. Hay varias motos parqueadas, porque sí, hasta donde tengo entendido, desde que comenzó este año, hasta para las motos eléctricas, ¿saben? Las que no tienen gasolina ni nada de eso, había que sacar la licencia. Puestecito aquí, en el Vedado siempre te encuentras así a modo de esquina, varios puestecitos que venden cosas, lo típico de siempre, verduras, viandas. Y algo que me llama la atención de otros puestos, por ejemplo de Centro Habana, es que están las cosas bastante limpias, a diferencia de La Habana. ¿Cómo están los precios? En Calzada continuamos con los edificios importantes, el famoso MINREX, donde se llevan toda esa serie de documentos para legalizarlos y poder utilizarlos en los trámites relacionados con el extranjero, entre otros trámites. Y aquí en la mismísima Avenida de los Presidentes, hoy tengo guía turístico subido. Nos encontramos con uno de los hoteles más reconocidos, más icónicos aquí en Vedado, quitando toda esa serie de hoteles que ahora están construyendo, que es el Hotel Presidente. Yo recuerdo que cuando el tema del inicio de la Wi-Fi y toda la cuestión, este era uno de los primeros hoteles que el cubano común, el cubano de a pie, venía aquí para poder conectarse al servicio de Wi-Fi. Incluso, a lo mejor me equivoco, pero este hotel en específico tiene como una especie de pasadía que el cubano puede venir, pagar y tener acceso a la piscina y uno que otro beneficio por un día o por menos de un día. Aquí estamos en el famoso parque de Calzada, un parque infantil que los niños siempre vienen por aquí. Y algo que me llama la atención es que ya en todos los lados hay un puestecito. Eso ya te lo encuentras en cualquier parte de la ciudad. Que de hecho, en esta esquina en específico, no sé qué tienda hay aquí. Discúlpeme, que hay partes de la ciudad que uno descubre haciendo estos videos, que siempre en esa esquina en específico siempre hay gente haciendo cola. Aquí vemos varios negocios nuevos para mí. O es que hace años yo no visité el Vedado. Por ejemplo, esto es una pastelería, panadería. En plan mi pyme, con sus precios. Vamos a entrar a ver si nos tomamos un café.
que no quiere las cosas, hicimos una paradita aquí para tomarnos un cafecito, un dulcecito. Pedimos un cappuccino que tiene un precio de 300 pesos, una especie de coco horneado y un croissant de mantequilla. En lo que yo me tomo mi cappuccino, momento que les voy a dejar a ustedes para que comenten cuál es su café favorito. Miren la famosa bolsita que tiran de la parte de arriba para no tener que subir las escaleras. Cosas que inventamos los cubanos. Bueno, déjenme decirles que seguimos caminando por aquí. Vean parte de la arquitectura de las casas, de esta zona del Vedado, de la calle Calzada. Y se pueden dar cuenta que hay una soledad en las calles. No tienes que ir específicamente a Centro Habana para darte cuenta de esa realidad. Que no hay un alma en la calle, no hay nadie. Este edificio en específico está relacionado con el Ballet Nacional de Cuba. Y este es el famoso Teatro Amadeo Roldán, que creo que está clausurado. Las personas de aquí de Vedado que vean este video comenten. Está este parque que es el de Calzada ID, muy espacioso, muy grande. De hecho, yo siempre una que otra vez paso por aquí porque por aquí se encuentra la piquera de las Gacelas, que está la ruta 8 que va para allá, para San Miguel del Padrón. Y para llegarme ahí tengo que obligado a pasar por este parque. De vez en cuando tengo que darme mis vueltas por aquí por el Vedado, porque siempre hay como estas edificaciones antiguas que me llaman la atención. Que bueno, en Centro Habana también te encuentras así, pero deterioradas. Aquí están un poquitico más conservadas. Importante porque sé que en estos recorridos, sobre todo los videos que he hecho en el Vedado, muchos de ustedes me comentan: pasaste por tal sitio en específico y no mencionaste tal edificación o no hablaste de este lugar en específico. Ustedes, cuando vean que yo pasé por un lugar, ustedes lo comentan ahí abajo y dan todos sus detalles, dan qué era el lugar o qué fue en algún momento, porque créanme que son muchas edificaciones y se me pasan. Pueden dar cuenta que hay muchos edificios llenos de apartamentos. De hecho, ese cartel dice se vende tal apartamento, pero aquí se ve un poco la arquitectura republicana. Increíble como en esta parte, en cada rinconcito, en cada esquinita, hay una cafetería, hay un negocio distinto, nuevo para mí completamente porque hace rato no pasaba por aquí. Y nos encontramos con la compañía teatral Uber de Blanc. Yo voy a estarles enlazando un video con la historia de este edificio, porque una de las tantas realidades de muchas edificaciones aquí a lo largo de la ciudad es que fueron hoteles, y este tiene una gran historia que no se las voy a contar en este video para que vean ese, donde fuimos visitando varias edificaciones que fueron hoteles en algún momento y ahora son prácticamente residencias donde viven muchos cubanos. Llegamos a Séptima y Paseo, o Calzada y Paseo, como ustedes quieran mencionarles. Ya hemos hecho todo un video de la calle Paseo, que también voy a estar enlazándolo. Voy a tratar de enlazar en este video todos los que he hecho del Vedado y aprovechar para que ustedes comenten qué otros sitios así de esta parte de la ciudad quisiera que visitáramos próximamente. Por allá se encuentra en Meliá Coiba, más a la derecha se encuentra la tienda de Galerías Paseo. Otro parque de Séptima que guarda historia, que tampoco se las voy a contar, para los estoy obligando a que vean ese video, porque sí recopilamos mucha información de edificaciones o sitios que en algún momento fueron un hotel, y ahora, como es el caso de este parque, solo quedan estos restos. Miren por este lado estos edificios, que de hecho no sé si se dan cuenta que muchos cuentan con eso que hemos visto en muchos sitios de la ciudad, con su garaje abajo para que la gente de los apartamentos guarden el carro, algo muy de la época. Oigan, sinceramente Séptima es la calle de los trámites. Están los registros civiles, en Minre, la embajada de Estados Unidos, y todas llenas. Estamos caminando por Calzada y 10 y nos estamos acercando a Calzada y 12. Ya de ahí en fuera saben que no hay mucho movimiento, lo que más van a ver es tránsito y un sitio bastante reconocido en esta zona, que es el Círculo Social José Antonio Echeverría. De hecho, me parece súper interesante dar un pequeño recorrido por lo que eran en aquellos entonces los círculos sociales, sobre todo los que se encuentran en Miramar, en el municipio de Playa. Así que si les parece bien la idea, comenten ahí abajo, porque oye, esos círculos sociales eran sitios en específico en los cuales el cubano en aquel entonces iba a eventos de los trabajos que le daban como ofertas, y era algo que, vaya, llamaba la atención.
Pero ahora ni idea que ha sido de esos círculos sociales, sobre todo que aquí antes hacían buenas fiestas y eventos estudiantiles y universitarios. Y no podíamos dejar pasar por alto unos cuantos datos históricos de este sitio en específico, ya que en algún momento por allá por el año 1920 esta edificación era el Vedado Tennis Club, un exclusivo club de asociados que agrupaba a las más influyentes personalidades de la República de Cuba. Sus miembros se llamaban a sí mismos los marqueses y tenían una sede social en el lujoso edificio ubicado en esta intersección. Fundado el 9 de junio de 1902 con una plantilla de apenas 30 asociados que pagaban 3 pesos de cuota, fue creciendo hasta agrupar a lo más distinguido de la sociedad habanera, que vio en su pertenencia al club una oportunidad de reproducir su capital social. Por si les causaba la duda de que no íbamos a regresar más al municipio de 10 de octubre, detrás de mí tengo la intersección de Acosta y la calle protagonista del video de hoy, que es Porvenir, una calle bastante transitada y con bastante tráfico, tanto de carros y taxis y transporte público y de cubanos. Así que acompáñenme en todo este recorrido, porque sí, 10 de octubre es un municipio inmenso y no bastarían 3 o 4 videos para cubrirlo. Como les decía, esta calle que ven ahora es Acosta. Si la seguimos hasta el final, llegamos hasta la mismísima calzada de 10 de octubre, que ya la hemos documentado. Y ahora mismo estamos caminando por Porvenir. Sí me gustaría aclarar que no iniciamos este recorrido desde el inicio de la calle o desde uno de los extremos de la calle, que es por allá, por La Palma. También es una parte que me gustaría documentar de la ciudad. Así que si les parece bien, pongan ahí en los comentarios sus emojis de palma, y si veo que la respuesta es positiva, próximamente estaremos por La Palma creando contenido. Algo que no me canso de repetir en los recorridos por 10 de octubre es el tema de la arquitectura, que como se pueden dar cuenta, sobre todo en esta parte, hay muchas casas de la época, que saben que de eso hemos debatido muchísimo en el canal y en muchos de estos recorridos. Frente por frente a donde estoy caminando hay un centro deportivo comunitario, que es este muro blanco que ven acá. Esto sí no puede faltar en 10 de octubre. Las casas de Puntal Alto, las casas con portal. Incluso miren este pequeño contraste de estas casas que les estoy mostrando con estas que tenemos aquí al frente, que la fachada básicamente es de palo. Y estamos en una parte de aquí de Porvenir que se conoce como el Parque Butari, que es donde está el centro deportivo también. Pero bueno, no nos vamos a desviar porque ya esto no forma parte de Porvenir, pero quería acercarme para mostrarles la diferencia entre las construcciones que vimos anteriormente y estas. Esta es la intersección de Porvenir y San Francisco. Aquí hay una parada y por aquí pasa el P3. Como pueden ver, ya aquí hay más negocios, cafetería, los típicos puestecitos que hay ahora en la actualidad, que te venden refrescos, chuchería. Y déjenme decirles que 10 de octubre no escapa de esos municipios que han montado una cantidad exagerada de MIPYMES. Y se los digo porque siempre estoy navegando en Instagram y veo siempre un reel diferente de una MIPYME o de un negocio nuevo abierto, sobre todo en 10 de octubre. Siempre que he pasado por aquí me llama la atención este señor que se dedica a arreglar electrodomésticos, sobre todo ollas, reinas, arroceras. Así que personas que quieran arreglarse arroceras, porque ustedes saben que el cubano siempre tiene que remendarlo todo, aquí tienen un lugar donde puedan arreglar. Aquí estamos en la intersección de Porvenir con Concepción. Y algo que me llama la atención es que estoy grabando esto justamente un día después del Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. En esta parte de la ciudad no, pero para allá, para Centro Habana de Habana Vieja, caballero, el día de ayer, y más que ese preciso día, yo salí a crearles contenido. Qué cantidad de gente en la calle. Vaya, ya parece que ya se acabó el amor y la amistad y volvimos a la realidad. Se pulen todo tipo de pisos. Miren estas casas con esos azulejos de la época. Eso es algo único en 10 de octubre. Ya cada portal tiene venta de lo que sea. Y aquí estamos ingresando a una de las intersecciones más transitadas de Porvenir, que es con Dolores. Vaya, en esta dirección, por Dolores, ya salimos prácticamente a San Miguel del Padrón. Y si miramos hacia la izquierda, vamos en camino a la calzada de 10 de octubre. Todas estas calles mueren prácticamente en la calzada de 10 de octubre.
Aquí hay un pequeño agromercado. Vamos a buscar las toallitas húmedas. Vamos a ver qué hay aquí para vender. ¿Y ya? Nada más que venga, que esto sí nos falta en cualquier municipio, un puntico de venta de productos agropecuarios. Ensaladas, viandas. Y está súper espacioso. Saben que muchos de estos están completamente cerrados, así no se puede ni caminar. Este es un poco diferente. Pero bueno, lo que hay básicamente es tomate, calabaza, ají, vegetales, pimientos, viandas. Y este puestecito de aquí, que es tipo la cuevita, que lo que vende son cubos, escobas. Miren que yo he mencionado la palabra cuevita en los recientes videos. Si les gustaría que haga un recorrido por allá, déjenmelo abajo en la parte de los comentarios. Otra me pime más. Ustedes me ayudarán a contar cuánto de estos negocios hemos visto en el camino. Los extintos y tus siempre están ahí vacíos. Hay muchos de ellos que los están como que reparando para revivirlos, pero no sé realmente. Incluso hasta los Dinos Pizza. Hace rato no veía un Dinos Pizza. Aquí hay una gasolinera. Vamos atrás varios carros parqueados. Seguro están haciendo fila para conseguir combustible. Vamos a dejar ahora la calle B, la intersección de la calle B con la avenida Porvenir, porque yo le digo calle, pero es una avenida además. Voy a acercarme a esta mi pyme para ver si tomo algo para el camino, un agua, algo para refrescarme. Yo aquí haciendo una parada en la sombrita, tomando agua, porque ya ustedes me regañaron cuando salían videos tomando energizante para hidratarme y continuar con el camino, porque oigan, la avenida Porvenir es súper extensa y eso que no la empezamos desde el inicio o desde uno de los extremos, pero bueno, aquí vamos. Mientras tanto, vayan ustedes dejando un like y más adelante compartiendo este video con un amigo y más si es alguien que vivió por esta zona. Otra me viene más. Y aquí otro negocio seguro que tiene un nombre, Café 366. Llegamos a una parte en específico de la avenida Porvenir que siempre hay una aglomeración de gente para conseguir o agarrar cualquier transporte para moverse. Solo que, como les dije anteriormente, hoy no es un día que hay tanta gente en la calle. Ahí no se ve bien, pero casi estamos llegando a la carretera central, a la Virgen del Camino, que estamos súper cerquita. Y hacia la izquierda ya la calzada de Luiano, el Miguel Enrique, que ya todo eso lo cubrimos en un video. Vamos a ver si encontramos otros negocios, otra de las cosas por las cuales el cubano hace para sobrevivir. Fotocopias de impresión, relojero, el zapatero, el que copia el paquete. Otra gasolinera, esta es la segunda que vemos en este video. Pero aquí sí hay como especie de una pequeña colita, porque seguro sacaron algo por la libreta ahí. Y saben, son como varios puntos en una gasolinera o en una tienda donde los cubanos pueden venir a buscar estos productos. Definitivamente Porvenir es la calle o la avenida de las cafeterías / Nepine. Y sobre todo se concentran en el portal. Aquí hay otra más. Esta es la primera que veo que venden pizzas. No, tipo una pizzería, pero también venden lo mismo: galletitas, confitura, energizantes, refrescos. Miren, este mural en específico me llama muchísimo la atención cuando paso por aquí en un transporte. No sé si tiene que ver con el famoso proyecto de Muraleando, que hay muchas de estas pinturas distribuidas a lo largo de la ciudad. Los grafitis y el arte de varios artistas plasmados en paredes así, en sitios o en lugares que han perdido la vida, como que los resucitan, vamos a llamarlo así. Estamos en Porvenir y en Aguilera, y como les dije, eso parece que forma parte del proyecto Muraleando, porque miren bien grande aquí algo de lo que les estaba hablando hace unos minutos atrás, que aquí hay como especie también de esculturas. De hecho, no recuerdo, creo que fue en el video del auto que vimos parte de este proyecto en otra parte de 10 de octubre.
pero bueno, aquí se concentran varias de estas esculturas también. Y miren, ahí también hay. Solo van a ver mayormente en 10 de octubre. Miren esta entrada, qué curioso. Ahí hay un año que dice 1923. Seguro, vete tú a saber que eso fue en ese año. Pónganlo abajo en la parte de los comentarios. Se encuentra aquí en Porvenir y Aguilera. Y en el interior lo que hay, como pueden ver en estos pasajes, eran casitas. Gente que seguro llegaron ahí y se asentaron. Nada nuevo, algo que hemos documentado muchísimo en el canal. Yo lo veía interminable, pero con la magia de la edición, a lo mejor muchas veces no se percaten de todo lo que he tenido que caminar, pero la persona que conozca bien por donde estamos andando saben todos los kilómetros que se recorren. Llegamos justamente a la calzada de Luyanó, uno de los extremos de Porvenir, y de hecho una zona que pueden ver aquí en la esquina. Muchos cubanos se concentran para coger un taxi o una guagua cuando pare para moverse en dirección a 10 de octubre, a la calzada de 10 de octubre, a Costa, a Mónaco. Y aquí, como pueden ver, está la calzada de Luyanó. Hacia la izquierda ya vamos a la parte de toda esa barriada en búsqueda de la Lechera, de Cuatro Caminos, el centro de La Habana. Y en esta dirección llegamos a mi queridísimo San Miguel del Padrón, que ahora me toca, obvio, coger un transporte de regreso para mi hogar. Hoy les traigo un tema bastante interesante que muchos de ustedes de una forma u otra han reflejado su interés en el canal, sobre todo en el formato de shorts. Vamos a estar visitando varios edificios que en algún momento fueron unas completas joyas arquitectónicas y al día de hoy tienen una realidad bastante diferente. Y comenzamos este video desde la ubicación de uno de los edificios más icónicos de esta parte de la ciudad, que es el famoso edificio Bacardí. Mostrándoles sus alrededores, les cuento que una de las realidades de muchos de estos edificios a lo largo de la ciudad es el tema de la restauración, que llevan muchos años en este proceso y uno no sabe realmente cuándo va a terminar. Y algo que me gustaría mencionar es la especie de aislamiento que hacen con estos edificios para comenzar con el proceso de restauración, que de una forma u otra dificultan el tránsito de los cubanos por estas calles. Este como tal no viene siendo el caso porque, bueno, les estoy mostrando estas planchuelas y ven que se puede caminar perfectamente por esta calle. Pero bueno, este no es el único edificio que vamos a visitar en este video. Como dato interesante les cuento que esta joya del Art Deco se concluyó en el año 1930 y en su momento fue considerada la estructura más alta de la ciudad. Un ejemplo de lo que les estaba hablando anteriormente es precisamente caminando por Villegas y Aguacate. Este edificio, que realmente no sé si el futuro de su restauración es para un hotel, que ocupa prácticamente una manzana, y es ese edificio en restauración que ven cuando pasan por Obispo, para que más o menos se hagan una idea. Y bueno, desde que se está reconstruyendo hay que pasar por aquí. Este es el acceso peatonal, ¿saben? Para no interferir en el proceso de restauración. Y entonces como que toda la calle está cerrada y esta es la única vía para pasar por esta calle en específico. Este es un banco que hay por aquí, casi llegando a Obispo, y están estas divisiones. Es la única vía por la cual se puede entrar al banco. Y bueno, lo cogimos precisamente por Obispo para mostrarles el proceso de restauración del otro lado. Incluso ahora me estoy dando cuenta que aquí hay como una especie de propuesta para remodelar este parque. Este famoso parque de Obispo que siempre uno pasa por aquí, parece que van a remodelarlo también. Entonces vamos a acercarme a la parte de la restauración de este edificio que está de este lado. Miren, aquí es una odisea pasar por aquí. Incluso antes había como más obstáculos y había que darle la vuelta a la manzana para poder pasar por esta zona. Y bueno, lleva bastante tiempo esto así, de esta manera. Y miren en qué condiciones se encuentra esto si quieres pasar por aquí. Al parecer esto va a ser un hotel porque miren ya la fachada de este lado. ¿Qué dice ahí? Bienvenidos a Metrópolis. Hotel Metrópolis parece. Viendo los constructores que están en ese proceso de restauración, me llamó bastante la atención que muchos de ellos tienen rasgos hindú o rasgos indios. Vaya, para no
confirmarles, porque no puedo confirmarlo al 100%, de que la gran masa de trabajo que está en ese edificio es de procedencia extranjera. Si estamos hablando de este tema, un edificio que no podía dejar de mencionar, que está prácticamente a los ojos tanto del cubano como del turista cuando pasa por el centro de la ciudad o el centro de la parte histórica, es esta consecuencia de edificios a lo que era el antiguo Cine Pairé, está la antigua Sala Kid Chocolate. Bueno, todo eso va a ser un hotel y todavía continúa en restauración. Realmente en estos edificios no tengo datos exactos de decirles desde cuándo comenzó la restauración, pero sí me causa una cierta nostalgia, sobre todo la parte de Pairé, que era una calle por la cual uno se desviaba o caminaba mucho para acceder directamente a el corazón de la ciudad. Ahora tienes que caminar por el medio de la calle para poder coger en vuelta al Parque Central y seguir tu recorrido. En el mismísimo Capitolio, porque cubano que vive en La Habana ha pasado 500 veces por aquí, pero también la parte del turista. La persona que haya visitado Cuba en los últimos tiempos, es inevitable no voltear a ver esta obra en reconstrucción, que viene siendo la parte delantera. Y vaya, yo cada vez que iba, por ejemplo, a Prado, a Parque Central, a Obispo, La Habana Vieja, hace unos años atrás, yo y muchísimos cubanos pasábamos por esta calle, pero bueno, por el proceso de restauración no se puede caminar por ahí. Y aquí nos encontramos con el Hotel Saratoga, que también se encuentra en este proceso de restauración. Ya creo que van a ser como 3 años del suceso que ustedes saben que ocurrió tristemente aquí. Básicamente este viene siendo como un pequeño compilado de todos estos edificios que a lo largo de los años están en su proceso de restauración. Muchos de ellos supongo que no se hayan terminado en el momento preciso por la falta de recursos y de insumos, pero ahora vamos a hacer una pequeña visita de algunos que al día de hoy como que no los voltearon a ver, ya no le prestaron más atención, y vienen siendo las viviendas de muchos cubanos, edificios familiares que en algún momento o en su pasado eran unas completas joyas arquitectónicas. Llegamos a un ejemplo de lo que les acabo de mencionar, el famoso Palacio de las Ursulinas, que en la actualidad es un edificio familiar. El Palacio de las Ursulinas es uno de los pocos edificios en La Habana representativo del estilo neomudéjar. Fue construido en 1913 por el ingeniero José Toraya, amante de ese género arquitectónico, quien a través de los arcos de herradura y los polilobulados quiso recrear en su fachada elementos de la mezquita de Córdoba. Andando el tiempo, una parte del conjunto fue demolida y otros 2 inmuebles fueron erigidos representando la expresión morisca original. Su dirección es en la calle Ejido, entre Sol y Muralla, en La Habana Vieja. Ya estamos caminando más a fondo dentro de La Habana Vieja y algo me llama la atención. Uno siempre descubre cosas cuando hace los videos. Una especie de reloj de estos, de los súper reconocidos que ponen en edificios como el del Parque Central, que está incluido en este proceso de restauración. Para que se ubiquen del edificio que estaba hablando, era el famoso convento de Belén, que también está en restauración. Un edificio precioso, en mi opinión, la verdad. Esta es otra de las realidades de estos edificios, que ya no se restauran, no les dan como un futuro y pasan a ser viviendas o un edificio familiar, que vienen siendo los denominados solares, como pueden ver.
personas que vienen aquí y se quedan a vivir aquí. Que ese tema de las propiedades y cómo funciona, ya ahí sí estoy bastante falta de información. Así que eso es un dato que los voy a invitar a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios. ¿Cómo funciona esto de que un edificio no cumple la función que cumplía y luego vienen cubanos para vivir en los apartamentos de estos gente? De un convento saltamos al otro. Este es de Santa Clara, que también se encuentra en restauración. Y miren, aquí están como que todos esos carteles que hacen alusión al proceso de restauración, de lo que se tiene planeado hacer. ¿Por qué cogimos por ahí? Bueno, que polleros. Ahora mismo estamos llegando a uno de los puntos más reconocidos de esta parte de La Habana, que es el famoso puente de 100, y así vamos a estar visitando varios puntos en específico de este municipio, así que los invito a que se queden y que disfruten de todo este recorrido. Aquí a lo mejor no se vea, pero en esta dirección hay edificaciones importantes como la residencia estudiantil, que muchas personas que vienen aquí a hacer sus estudios del extranjero tienen su hospedaje ahí. Ahora se van a dar cuenta la gran cantidad de personas que hay esperando para coger un taxi o una guagua. Y para las personas que no saben realmente dónde estamos, bueno, relativamente estamos cerca de zonas como el Cacahual, el Aeropuerto Internacional José Martí, Santiago de Las Vegas, que forma parte de Boyeros, y ya le dedicamos un video que se lo voy a estar enlazando. Aquí ven que la gente hace cola para parar un taxi o parar una guagua. También hay como un jefe de sector ahí que para las guaguas que no tienen, saben, que no están cargando gente, y se disponen a darle como que ese servicio a la gente para que adelante. Y ahí veo mucho cubano que está enredado aquí tratando de coger un transporte. Vean que mucha gente se para aquí en la parte de abajo del puente para poder coger un transporte. Entonces, esto me llamó la atención. Sí he pasado en algún momento por esta parte del puente y he visto hacia lo lejos como estas ferias. Vienen la gente y venden sus cosas. Ya en cualquier parte de la ciudad es visible, porque yo recuerdo, siempre habían en una o dos partes de la ciudad, pero ahora te las encuentras en cualquier lado. No, yo primera vez que camino por aquí. Hey. Estaba así, estaba sabio, Sí, no, primera vez que yo vengo aquí. Y yo siempre digo que es feria. Se llama área comercializadora de cuenta propista. Básicamente una feria. Pero como decía Daniel, esto es una cuevita. Vaya, hay cuevitas por todas partes de La Habana y por todas partes de Cuba. Y luego comprar el iPhone y ya. Que no regalo que es. Y esto sí, ya sé dónde quiero un pedacito, esto es grandísimo. Hasta donde tengo entendido, la gente subía por aquí. Ahora hay que atravesar todas las ferias para poder subir el puente. Y esto sigue. Esto es lo que estaba. Lo que usaron los terroristas. Sí. Era esto aquí. Era el pedacito de este nomás. Sí, de bisutería, esas cosas. Y ya se alargó. Y lo más que vendían eran zapatos y esas cosas. Exacto. Y ahora se alargó completo hasta la parada. Ah, ya sé a dónde salió. Estoy ubicándome.
Esta parte de 100 también es súper transitada y llena de gente también parando carros. Para ir para la parte de Marianao, de 51. Sí, aquí casi todos los carros que pasan te llevan para ir a 100 y 51. Sí. A la ceguera. Bueno, aquí tenemos una para que está llena. Entonces, esto es una primaria. Yo creo que es primaria y secundaria. Sí. Me parece que es primaria y secundaria. Pero aquí atrás tenemos, a la derecha, el Hotel Altabana. Ah, ese es el famoso Hotel Altabana. El azul, ¿no? Sí. Pero un hotel en plan... El hotel lleva años que o sea, nada. Que, este de aquí es de la antena. Sí, es de la antena. Ya. Lleva años que nada, parece que no le están, como dice cubano, pasando de la mano. Sí. Y creo que lo cogen para estudiantes extranjeros. Exacto, lo vuelven residencia estudiantil. Sí, lo vuelven como una residencia. Sí. Eso lo estaba intentando decir, que casi todos los edificios así grandes de esta zona lo cogen para eso. Pues aquí vienen a estudiar muchos angolanos, colombianos. Esta calzada que viene aquí es la calzada de eventos. Hacia la izquierda, Sí. donde están cogiendo los carros ahora mismo ahí, vas para 10 de octubre Ok. o reparto para ti. Que hay que Sí. llegar a la izquierda. 10 de octubre a la derecha de eventos, reparto para ti a la izquierda. Sí. Para acá, para la derecha, tenemos Altabana, todo lo que es Renault Blue, Sí. etcétera, etcétera. Si vamos hacia atrás, desde 100 y Vento, como si fuéramos para el puente, lo que hay es el puente este que tiene la carretera de Vines del Río, Sí. y viene entonces Marianao. Y hacia acá, o sea, en sentido contrario, tenemos Altabana y Aldabó, En esta dirección. en esta dirección, Sí. que es donde está el Hospital Nacional. En estas mismas intersecciones tenemos aquí un río para que ustedes vean que todos se conectan, que viene siendo como una derivación del río Almendares, del mismísimo río Almendares, solo que estaba buscando en el mapa y esta parte en específico tiene como nombre Arroyo Marinero, pero es, saben, como básicamente una derivación del río Almendares. Venden igual viandas, hortalizas, y esto es el centro comercial de Altabana, que todo lo que sea así, tienda de Caribe y eso seguro debe ser MLC. Esta es la famosa tómbola, Sí. o lo que queda de la Lo tómbola. que queda de la tómbola. Ya, como te dije, mira, ahí hay gente con sus cafeterías, vendiendo refrescos, ron. Miren, por curiosidad, entramos al centro comercial que tenía el nombre grandísimo de Altabana, por curiosidad, no porque vinimos a comprar nada. Y lo veo bastante surtido, la verdad. He tratado de localizar estos pomos limón. Aquí se está la misma latería siempre, pero para hacer una tienda MLC tiene cosas que en otras no he visto. Estos pomos de jugo, Dios mío. Yo haría cualquier cosa para desayunar todos los días con jugo y zumo. Este es pomo de puré, el típico jugo que entiende MLC, pero veo cositas diferentes. ¿Esto qué es? Una cerveza de Portugal. Que la parte del helado que siempre está vacía, aquí está llena y como hay sabores. Las tinas de yogur aquí, de fresa. Esto parece que es como una marca nueva que está importando a estas tiendas. Lo que es la parte de los lácteos, yogures. Aquí sí en las neveras, bueno, ya se pueden dar cuenta. Un poco de pescado ahí. Bueno, después de pasar y sufrir con esa tienda, seguimos nuestro recorrido. Ahora estamos llegando a una edificación que es lo que se le conoce como el Cerro Pelado, que aquí viene siendo como tal. Bueno, el Cerro Pelado viene siendo como una institución, ¿vale? Es como una institución que tiene adentro varios salones para Sí. los deportistas poder practicar, Ah, ya. poder ponerse en forma. Sí. Tiene terreno de fútbol, Una onda de la ciudad deportiva. algo así, pero además tiene becas, o sea, tiene Sí. su Ya. residencia. Sí. Y se pueden dar cuenta que es súper grande. Ahora estamos caminando por Altabana y una edificación importante que es necesario mencionar en este video que estamos pasando ahora mismo por ella es el Hospital William Soler, que es inmenso, grandísimo. Esto es una parte, esta es la parte de
del pediátrico, del cardiocentro. Recuerdo que yo vine una sola vez ahí cuando niño. Creo que era por algo del tema de mi complicación asmática. Pero ya, llegamos a uno de los sitios protagonistas de este video, que viene siendo la barriada de Aldabó. Ya veo que esta parte en específico viene siendo como edificios prefabricados. Sí, ¿qué pasa? Que aquí antes estaba una unidad militar. Ya. Toda esta zona, que es desde aquí hasta donde está el Hospital Nacional. Sí. Todo acá. Que ya pasamos por ahí, de hecho. Que pasamos cerca. Sí. De ahí. Esto antes era una unidad militar y entonces lo que hicieron fue hacerlo viviendas para los militares. Sí. Básicamente. Y construyeron aquí este reparto militar que se construyó como en 6 y 8 meses. O sea que esto es militar. Sí. Ya. Sí, porque por lo general, estos edificios así llenos de apartamentos, uno dice, no, esto es dedicado a la parte de la gente de medicina y de salud, pero sí a lo largo ¿sabes? De varias partes de Cuba hay como esta especie de condominio, vamos a llamarlo así, pues se pueden dar cuenta de que todos los edificios son iguales, son súper parecidos. Igual por el puente Calabazal también hay otro reparto que, sí. que también es No, militar porque y es igual que este. los que yo conozco que hay por San Miguel casi todos son de gente de la salud, de gente de medicina, incluso hasta profesores que vienen de otras provincias. Es bien grande. Ya veo, ya. Pues para allá hay cantidad de edificios también. Es como tipo una ciudad. Sí, y los edificios tienen sus calentadores arriba, que no sé si funcionarán todavía, pues están ahí Sí. desde siempre. Ahora te voy a preguntar de qué año más o menos estamos hablando de estos edificios. Bueno, esto viene siendo como el 2014 por ahí, Sí, más o menos, de ahí para acá. ok. No sé si ahora se van a percatar a lo largo de todo lo que estemos caminando a continuación un pequeño contraste entre los edificios que dejamos atrás y, por ejemplo, estos edificios que están prácticamente una cuadra de los que dejamos atrás, que se pueden dar cuenta que están completamente diferentes, con falta de pintura. Incluso las calles cambian por completo, porque se pueden dar cuenta que ese pedacito estaba limpiecito. Aquí está todo lleno de naturaleza, para no decirle otra cosa. Este muro grande que está aquí a la derecha es el Gali García, que es como una institución para personas con problemas psiquiátricos. Sí. Que es bastante largo, este muro es bastante largo. Estos edificios yo sí se los muestro en otro video y digo, estoy en Alamar, y ustedes dicen, ok, Yonix está en Alamar. Y mira, este es curioso. Es el único que marca la diferencia. O de una arquitectura diferente, no sé. Sí, hay 2 o 3 de este tipo. Mira, al frente de este también hay otro, sí. Sí, a lo mejor tienen una historia y nosotros caminando por aquí perdidos. Así que si ustedes han caminado por estos alrededores o conocen de esta zona y saben algún dato, déjenlo en los comentarios. Estos edificios de 5 pisos son los más viejos. A los más antiguos. Sí, los más viejos son estos, son construcción rusa. ¿Esto es ruso? No, aquellos. Ah, los del fondo. La calle Carlos, ¿no? Sí. Que es otras partes de abajo. Para aquí abajo hay algunas zonas que tienen calle y otras no. O sea, que tienen asfalto, Sí. otras no. Chico, y me sigue llamando la atención la arquitectura de estos edificios. Pero bueno, me estabas diciendo porque lo veo bastante tranquilo. Bueno, es que ya a esta hora tú pasas por cualquier lado y ya todo el mundo está recogido. No te puedes guiar por eso. Pero me estabas diciendo que es un lugar un poco conflictivo también, al mismo tiempo. Hay veces que es conflictivo, hay veces que es tranquilo. Sí, También que aquí estamos cerca de lugares que controlan todo esto, ¿no? exacto. Entonces, nada, generalmente así es bastante tranquilo. Es una montaña rusa de emoción. Sí, porque lo mismo puede levantarse en conflictivo un día que todo está bien. Sí. Los edificios son de micro, todos son edificios de micro, son más modernos. Estos son, no sé, no tendrán como 30 años los edificios. Nada, creo que menos. No, dejen su opinión ahí abajo en los comentarios. Nosotros veníamos para acá, para esta zona, y metido así por ahí para atrás, están las fincas, los guajiros, y te podías meter en Hay fincas en estos alrededores. Sí, sí, te metías en la finca y les robabas los mangos y las cosas, los guajiros, y después te caían atrás. Esas etapas de esos niños tan inquietos que siempre terminaban en fincas robando cosas y corriendo y... No, que esto es lleno de pasillitos y recovecos. Sí, ya veo ya pasajes.
Y aquí ya hasta se fue el asfalto. Ya esto es como lugares más intrincados. Mira, la mía me conseguí. Dale, ven para que me guíes por ahí. Oigan, ahora estábamos pasando por aquí y ya eso que yo creo que forma parte de nuestra realidad. Ya cualquier cubano en la parte de afuera de su casa te vende una bolsita de detergente, un pomo de aceite o un saquito de arroz. Vaya, porque si les estoy diciendo esto es porque me lo encuentro cada vez que hago un recorrido unas 4 o 5 veces. Estas casitas aquí también iban a ser edificios que tienen también esa construcción así que les he mostrado en todos estos minutos. Y al final son de estos proyectos sin terminar que muchos cubanos lo aprovechan y se asientan ahí, que eso lo hemos documentado muchísimo en el canal. Los típicos yeguipón, los típicos asentamientos. De un lado se encuentran todos los edificios, de otro lado se encuentra la parte de las fincas y eso. Estos edificios sí te puedo decir que son como el 75 más o menos. Sí. Sí, se ve bastante la diferencia entre cada uno de los grupos de edificios que hemos visto en este recorrido. Aquí hay una cosa que siempre ha como que caracterizado al Dabo, que es esa torre de agua que está allá. Cuando dice, no, ¿dónde queda el Dabo? Bueno, cuando tú vas por la calle 100, donde está la torre de agua. Y un punto de referencia. Sí, un punto de referencia. Claro. A partir de la torre de agua ese ahí es el Dabo. Esta casa es muy peculiar. Aquí a la derecha todo eso está ahí lleno de palmas. Es alrededor de una casa. ¿Eso es una casa? Sí. Ok. Que es casi del tamaño de la mitad de la manzana. Sí. De hecho, yo nunca he podido mirar para adentro porque es muy... Sí, es estas casas que está completamente todo Sí, cerrado. es muy misterioso eso. Sí. Esta es la famosa torre de agua que siempre tiene aspecto de platillo volador y cuando uno en los videos la ve de lejos dice, bueno, ¿y eso qué cosa es? Yo creo que esta es la primera vez que grabo una así tan de cerca. Estoy haciendo el del hueco. Esta es la zona del hueco. Okay. Y más para allá que hay un lugar que es del estado, Sí. o vía, no sé si sigue ahí, que se llama La Arboleda. Entonces esa zona también le dicen La Arboleda. Sí. Ya veo, ya. Aquí donde quiera que se pueda construir, se construye. Ya veo, ya me estoy dando cuenta de eso. Porque básicamente es como un terraplén que vinieron y empezaron a construir los edificios aquí. De hecho, esto de La Arboleda es como... o era, no sé qué habrán hecho más, yo creo que lo hicieron vivienda. Sí. Guardaban materiales y hacían cosas de construcción. Ya. Sí, tipo un almacén. Ajá. Entonces, estamos en la calle 9 y Quintana, mejor conocido como el Aldabo Residencial, vamos a llamarlo así. Que ya dejamos atrás todos los edificios y ahora se van a dar cuenta que esta parte es puras casas, puras viviendas que nos interesaba documentarlos en este video. Y bien tranquilo. Ya veo, ya, hay suma tranquilidad aquí. Y no, aparte, es una zona que se pueden dar cuenta que no hay tanto tránsito de autos como dejamos anteriormente en la parte de la calzada, de Evento, de 100. Es diferente. Y aquí es cuando regresamos a un tema que siempre causa debate en los comentarios de los barrios que nosotros catalogamos como barrios de ricos en Cuba. Barrios residenciales, como pueden ver que la arquitectura de las casas son completamente diferentes a cualquier otra zona que hemos documentado a lo largo de los recorridos. Que ya de entrada, miren este apartado así, con la calle limpiecita, el jardincito, vaya. De este lado igual se pueden dar cuenta que es algo parecido. Casas aquí, casi todas son casas grandes. Es una zona que aquí abajo tiene un parque, tenía una zona que era como hacer cosas nocturnas, pero antes, hace mucho tiempo, no sé qué quedará el parque ni nada. Para acá arriba hay una tienda que vamos a pasar por ahí también. Mira para allá, qué grande. Y blanca completa. ¿Qué? Pintar una casa blanca en Cuba, eso es un reto. Yo soy muy fanático de ver series, películas, creo que es uno de mis hobbies favoritos. Y yo veo esta casa y me recuerda mucho a la última serie de Netflix que vi, Griselda, que de hecho se la recomiendo porque muchísimas referencias a Cuba. Quedé sorprendido con muchas cosas que vi ahí, que no sabía de la historia de Griselda relacionada con los cubanos, así que se la recomiendo. Y veo estas casas y me acuerdo el ambiente de esa época en el cual se desarrolló toda la historia, con el Chevrolet antiguo, el carro clásico, las casas así de este corte. Y bueno, son apreciaciones que les dejo. Esto me llama muchísimo la atención, el césped podadito, las casas así como que pequeñitas con su garaje. Vaya, aquí hay un poco menos de mantenimiento en la calle, pero básicamente es lo que compone un barrio residencial aquí en La Habana.
Como se darán cuenta a lo largo de este video, ya el cubano está nuevamente abrigado. El clima sigue siendo una locura aquí. Eso que lo había mostrado en una tienda esta del estado que vende productos de aseo como detergente, cloro y bueno, aquí hay una cola para el cajero. Adentro es como especie una bodega, un complejo que venden varias cosas. Entonces aquí tenemos la primera intersección con la calzada del cerro. Hacia la izquierda la calle Ferrer y hacia la derecha toda esa calle completa tiene como nombre Primeyes. Yo de que hablar muchísimo los primeros días del año, los últimos días de 2023 con un suceso que le dio la vuelta a internet. Yo estoy casi seguro que ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando. Que bueno, verdaderamente lo que les puedo decir al respecto, que sí existe inseguridad en las calles, tratar de siempre estar resguardado en tu casa y salir a hacer lo necesario forma parte de nuestra realidad hoy en día. No sé si se percataron en el último recorrido que hice con ustedes, que fue en la calle o la avenida Porvenir, que era una calle llena de negocios, una calle llena de MIPYMES y casi todas estaban enrejadas por tratar de darle seguridad a su negocio. Algo muy curioso que me gustaría contarles estudiando la calzada del cerro para venir a crearles contenido es que la misma divide varias calles, no por ejemplo como otra avenida o otra calzada que atraviesa una calle completa, no. Ya dejamos ahora la intersección con Marqués y Churruca, o sea que son calles completamente distintas. Aquí está la intersección con Ayuntamiento. Miren esta edificación, no sé realmente qué habrá sido, pero me llama la atención. Y oigan, los otros días estaba leyendo un comentario de ustedes que siempre los estoy leyendo y me estaban diciendo grabar los dos lados de la calle. Eso intento, eso hago, pero es un poco complicado en un solo video grabar el recorrido por ambas calles. Miren, aquí también hay MIPYMES. Aquí mostrándoles la realidad. Miren esto como está apuntalado. El cerro también es una de esas partes de la ciudad que en algún momento gozó de buena arquitectura, como pueden ver. Miren las casas, las edificaciones. Ahora mismo dejamos la intersección con la calle Monasterio y ese edificio azul que ven ahí, para que vean otra de las tantas realidades de estas edificaciones, es un centro escolar. También está este edificio que me llamó muchísimo la atención, Son María Terres. La gente que conozca el cerro o que vivió en el cerro, que me ayude a descifrar muchos de los lugares que paso por aquí y desconozco y trato de investigar antes de pasar y no encuentro mucha información para decir, como me gusta decir en los videos, bueno, este edificio fue un hospital, lo que sea, pero bueno, ustedes saben. Aquí tenemos un hospital pediátrico docente, aquí tenemos la intersección con la calle Santa Teresa y ya nos estamos acercando a un punto de la calzada que ya hay bastante gente agarrando transporte, hay más movimiento de personas. Si eres de audiencia antigua en el canal, saben que en algún momento estuvimos por aquí y grabamos esta tarja que dice que aquí tras de este muro estuvo José Martí. Un video con mucha historia, con un guía que me llevó a otros lugares del cerro, no solamente la calzada. También el cerro y sobre todo la calzada gozó de, como pueden ver, teatros, como es el caso de este que es el Teatro Cimarrón. Hay también cines que deben estar clausurados, que ahora vamos a pasar por unos cuantos de ellos. Si no los menciono, ustedes coméntenlo ahí abajo en la parte de los comentarios. La calzada del cerro heredó su nombre de los grandes peñones o cerros que se alzaban a lo largo de su recorrido y que eran tomados como punto de referencia por los viajeros que salían de La Habana. Así, con el paso de los años se hizo común la expresión "vamos al cerro", y como cerro terminó por conocerse toda la colindante al tramo de la calzada correspondiente entre la esquina de Texas y la de Palatino, que luego se constituiría en barrio y a partir de 1976 en municipio. Ay, cabrón, en este lugar siempre que paso en algún transporte siempre lo veo lleno de gente. Y es que está la tienda del Cimex de la zona donde la gente viene a buscar los productos por la libreta. Y seguro puede haber por ahí algún departamento en MLC. Eso no falla. Está la parte de moneda nacional para el pueblo y las tiendas MLC, que saben que no todo el mundo puede ir a comprar. Aquí está otro de los cines clausurados de aquí del cerro, con un cartel que seguro alumbraba
a kilómetros el famoso Cine Maravilla, o lo que fue el Cine Maravilla, hoy en la actualidad completamente clausurado. Vamos a cruzar. Por cierto, antes de cruzar sí me gustaría mencionarles que hasta esa dirección o estamos prácticamente en lo que se conoce como la calzada de Palatino, pero bueno, no es el objetivo del video de hoy. Vamos a hacer nuestro recorrido por la mismísima calzada del cerro. Aquí tenemos la intersección con la calle San Cristóbal. A ver si corro suerte y puedo entrar a la iglesia que tenemos a unos metros de aquí. Ya en esta parte hay más movimiento, hay más gente caminando. Ustedes saben que eso siempre es algo normal cuando hacemos un recorrido en línea recta. Vamos a llegarnos aquí a lo que se conoce como la Plaza de Galicia, que también es un lugar que visitamos en ese video, pero bueno, ese video como que no tuvo mucho alcance, no muchas personas lo vieron. Aquí mismo en la Plaza de Galicia, en la calle de Santo Tomás, está, en mi opinión, una de las edificaciones más bellas de esta parte del cerro, que es la iglesia del Peñón. Esta es como la segunda o tercera vez que vengo a grabar o crear contenido del cerro y trato de venir y siempre está cerrada. No sé si tendrá misa o abrirá algún día de la semana, pero bueno, quería hacer una pequeña mención. Miren esta casa, por tu madre, miren ese diseño de esos balcones. Obvio, ya es una casa multifamiliar donde seguro viven cubanos. Ellos saben que lo hemos reflejado muchísimo en el canal, pero cuando yo veo esas edificaciones yo digo, wow. Entonces, como pueden ver, ya me estoy dando cuenta que aquí también hay centros estudiantiles, porque esta zona está llena de estudiantes de medicina, de universitarios. Y aquí tenemos otra iglesia cerrada, que es como la segunda vez que vengo a grabarla y vaya, me da una impotencia porque algo súper lindo que tienen estos recorridos es visitar las iglesias de, ¿sabes? Las iglesias locales, como esta que es la iglesia Inmaculada Corazón de María. Vaya, realmente no sé cuál es la posición actual de ella, si abre, si no abre, pero bueno, siempre pasamos por ahí y es lo mismo. En esta parte en específico de la calzada se pueden dar cuenta que aquí nada más puede caminar una persona. Tienes que, obligado, bajar la acera. Tabaco, café. El Ditú, uno de los tantos que debe haber tenido la calzada del cerro, desbaratada. Poco a poco los han ido eliminando y los han reconstruido para hacer los Ditú Plus, que es lo mismo. Ya en esta zona también hay mucho movimiento de cubanos porque estamos cerca del Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, mejor conocido por el cubano como La Covadonga. Siempre en cada uno de estos hospitales yo tengo recuerdos de mis estudios cuando yo estudiaba. Miren, aquí tampoco paran los negocios. No te quedes con las ganas. Aquí en la intersección con la calle San Pablo de la Calzada, como todas las cosas, todos los municipios se conectan, y si sigues en esta dirección llegas directamente a la Plaza de la Revolución. Interesante que se hace llamar la Casa de las Culebras. Me quedé así con la duda de saber qué era, pero ahora no sé en la actualidad qué viene siendo. Bueno,
es un ministerio de salud pública, pero ustedes que son más conocedores del cerro que yo y saben la historia de esta edificación, comenten ahí abajo realmente qué era este sitio. Cuando yo lo vi en el mapa así, yo dije, realmente no sé qué es, desconozco, pero bueno, comenten. Y miren parte de la arquitectura de estas casas, miren, hasta la parte del techo se pueden dar cuenta que la construcción es de madera, o sea que eso, con un ciclón, un mal tiempo, saben, se puede seguir deteriorando. Una edificación o una casa que no podía dejar de mencionar o incluir en este video es la famosa casa de Luz de Godínez de Diago. Esta es la calle Saravia, que entre todas estas calles se llega directamente al Estadio Latinoamericano. Miren esto, Lechería La Suiza. Hay tantas historias en cada rincón, en cada zona, que vaya, me gustaría aprenderla y conocerla, pero es complicado, ¿sabes? Por eso estos videos son súper importantes, que ustedes los nutran con todos sus conocimientos. Como aquel que no quiere las cosas, estamos llegando ya al otro extremo de la calzada del cerro, que es la famosa esquina de Texas. En otros recorridos hemos tenido que pasar por ahí, o sea que no es un lugar nuevo que no hayamos visitado en el canal. Una zona bastante céntrica y concurrida de la ciudad, porque desde aquí lo mismo te puedes mover para Infanta o seguir para la calzada de 10 de octubre y moverte para el municipio de 10 de octubre, o seguir el rumbo que voy a hacer yo ya cuando voy a despedir este video, que es moverme para el centro de la ciudad de La Habana. De hecho, si me lo preguntan, qué complicadito aquí moverte a veces para coger algo para la parte de 10 de octubre, La Palma. Y bueno, ya en esta dirección, que esto sí lo documentamos hace unos meses atrás, ya deja de ser calzada del cerro, se convierte la calle que sigue a continuación en calle Máximo Gómez o calzada de monte. La primera parada que vamos a estar haciendo en todo este recorrido es visitar diferentes sitios o diferentes zonas de la ciudad donde se concentran estos puntos de venta de artículos que hacen alusión a la fecha del 14 de febrero. Bueno, miren, estos puntos de venta de peluches, rosas, postales, siempre te los encuentras en cualquier lado de la ciudad en estas fechas. Mira, ahí ven que venden postales, los peluches valen 2.500, las flores pequeñas 200 y los peluchitos cuestan entre 200 y 250. Como casi terminando con los terceros, montaron una feria grandísima. La gente aprovecha esta fecha para vender todo lo que tienen en sus mesitas. Hay gente que vende aseo, hay gente que vende lo de siempre, ¿no? Pero en estas fechas aprovechan para vender cosas relacionadas con el 14 de febrero. Muchas de estas capas las ven todos los fines de semana en San Rafael, así que seguro se mudaron para acá, porque hoy es 14 de febrero y es un día entre semana. No tiene nada que ver con los fines de semana, es cuando montan esta feria en varias partes de la ciudad. Miren qué casualidad, yo nada más vine aquí a esta parte de Carlos III porque tenía localizada una de estas tienditas de regalos que seguro por estas fechas tienen cosas para vender. Yo me imagino que el cubano que quiere regalar se esté gastando entre unos 3.000 a 5.000 pesos nada más en peluche, en una flor, un cake. Miren la cola que hay en la dulcería de Doña Alicia para comprar un cake. Y ahí los cakes que he pasado por ahí les digo que están costando entre unos 4.000 a 5.000 pesos cubanos. La tienda de regalos a la que quería entrar era una floristería, aunque tienen varios regalos que bueno, si logro ver con una de estas tiendas se los voy a grabar por dentro para que vean todas las cosas que venden. Pero vi una cola ahí que dije, no, ahora vamos a caminar un poco por monte y antes de que me digan más de lo mismo, la misma calle de siempre, déjenme justificarme diciéndoles que esta calle la visitamos el año pasado precisamente por un video de San Valentín y nos llevamos una sorpresa con las cosas que encontramos. Pero además, este es uno de los puntos o uno de los sitios de la ciudad donde se concentran más esta cantidad de gente vendiendo flores. Increíblemente, les cuento que tengo que enlazarles el video para que vean la diferencia. El año pasado aquí había una cantidad de gente vendiendo de todo por el 14 de febrero.
puntico de aquí de venta. Este punto siempre, todos los 14 de febrero, por eso pasé por aquí, siempre hay gente ahí vendiendo cosas. Me gustaría añadirles y decirles algunos datos. Primero, esta fecha junto con el Día de las Madres, el Día de los Padres, el transporte de por sí que está malo se pone peor, porque el cubano que se quiere sentar en el malecón a pasar su velada el 14 de febrero. Hay quienes tienen un poco más de posibilidades, hay otros que son la gran mayoría que lo único que pueden hacer es caminar por La Habana, dar una vuelta, comprar una flor a la pareja y ya está. Vamos a cruzar a ver qué están vendiendo aquí. Lo que vamos a ver en esta mesita es peluche, la verdad. Peluche, flores. En los pies tuyos. ¿Qué es lo que yo venía buscando con mochila? Bueno, para que vean que cada año que pasa todo sigue cambiando y todo sigue en decadencia. Antes este parquecito el año pasado estaba lleno. El cubano con estas fechas es finalista. Hoy 14 de febrero es que el cubano quiere ir a la barbería, a la peluquería, a arreglarse las uñas, y eso también conlleva un gasto grandísimo. Por no decirles que hoy también la mayoría salen a buscar el regalo. Por eso en estas tiendecitas de regalo, en las ferias, hay tanta gente caminando, buscando el regalo, corriendo para sorprender a su persona favorita. Me hizo Ahí el pollo ahí abajo. Y mientras unos andan con el lío de su regalo para sorprender a su persona favorita y toda la cuestión, otros ven esta fecha como un día normal, como pudieron ver, haciendo sus colas y en su día a día, en su día cotidiano. Otra cosa que me gustaría conversar con ustedes, que agarra bastante fuerza, sobre todo en estas fechas, es el tema de las ofertas. Varias opciones que tiene el cubano, entre comillas, para ir a un restaurante, para degustar de una velada con una cena. Muchos de estos sitios en plan rooftop, restaurantes y demás cuentan también con música en vivo, y eso como que le da un poco de alegría a una fecha como el 14 de febrero. Pero saben que muchas de estas ofertas son bastante impagables para la mayoría de los cubanos. Solo un grupo bastante selecto puede darse ese lujo. El problema es que se la quieren llevar. Y sí, gente, hasta a mí me aburre ya pasar por San Rafael, Galeano, Monte, Obispo. Pero en este lugar hay dos o tres cositas interesantes que quería mostrarles, como por ejemplo una tienda de regalos, que quiero hacer una parada ahí para ver si encuentro algo que estoy buscando. Pero ustedes saben que en estos sitios es donde se encuentra y se concentra toda esta situación. El bulevar hoy se encuentra un poco vacío. También que estamos hablando de un 14 de febrero, día entre semana. Hay mucha gente que está en su trabajo. Esta es la tienda de regalos que quería visitar. He pasado varias veces por el bulevar y dije, seguro para la fecha tendré que llegar más ahí a ver qué hay. Vamos a entrar a ver qué hay. Buenos días. Ven con más regalos. Buenos días. Son las fechas. Aunque el sitio que estamos visitando precisamente en este instante no tiene nada que ver con la fecha, sí les digo que hace mucho no lo visitaba. Considerada una de las tiendas por departamentos más reconocidas y visitadas por el cubano, que es la Harry Brothers. La Harry Brothers para el cubano. Y algo que me tomó por sorpresa ver en esta tienda MLC, porque sí, es una tienda en MLC más de las tantas que existen en toda Cuba,
es esta especie de combos o de convoyados, como nos gusta decir a nosotros los cubanos, supongo a modo de oferta en alusión a la fecha del 14 de febrero. Y otro detallito, en estas tiendas en MLC, entre tantos productos de diferentes países, algo que me resulta bastante interesante es encontrar algunos que vienen directamente desde Estados Unidos. Yo dejo que ustedes opinen al respecto de esto allá abajo en la parte de los comentarios. Yo de cazador de ofertas en estas fechas terminé en lo que queda de uno de los restaurantes más famosos de esta parte de la ciudad de La Habana, que era La Juliana. Y aquí les muestro lo que tuve que pagar por 2 batidos de mamey, que les cuento un secreto, era algo que llevaba meses intentando tomar, y 3 entrantes, unas croquetas de jamón, una ensalada fría y una crema de queso. Estamos precisamente donde muere un rey y nace una reina, cerquitica donde termina Carlos III y comienza la calle Reina, que muchos de ustedes en los comentarios hace unos días atrás me estaban diciendo que pasara por la calle Reina, y ya aproveché que tenía que hacer una que otra cosilla por aquí para documentarse. Precisamente la calle Reina es una calle bastante transitada y siempre hay movimiento. De hecho, miren la famosa iglesia de Reina que siempre pasamos por aquí. Hoy al parecer no abrió sus puertas, pero si ven el video de Navidad pueden ver cómo va su proceso de restauración. Disculpen que estoy un poco afónico. El día es que tengo un catarro, agarré la gripe esa que hay en Cuba, que está terrible, está dando muy mal. Entonces yo voy a caminar un poco aquí mi pyme, las cafeterías, en búsqueda de té, porque a falta de medicamentos, un té con miel de abeja y limón para el catarro. Buenos días, ¿tiene cajita de té? El video de hoy va a estar cargado de diferentes segmentos relacionados con la vida en Cuba. Y qué mejor forma de hacerlo, como acostumbramos en el canal, que caminando las calles de la ciudad de La Habana. En Reina, caballero, como hay teléfonos públicos, y bueno, ahora hay una persona usándolo ahí, pero son de esas cosas que quedaron en el olvido que ya más nunca usó, y son reliquias, sinceramente. La ferretería La Cubana, este edificio que siempre me ha llamado la atención, que dice arriba colonial, no sé si es que se hizo en la época de la colonia, pero la parte de abajo es un sitio de cuenta propista, ¿sabes? Que la gente vende artículos y demás. Y del otro lado está lo que hasta cierto punto tengo entendido que fue un cine, el cine Cuba, ¿no? Ahora la parte de abajo es una carpintería. Ay, caballero, qué historia conseguir algo en específico en Cuba. Caminas y caminas y caminas y para encontrarlo, qué trabajo se pasa. Mira, aquí están los famosos almacenes Ultra, o lo que queda de ellos, que hicimos todo un video sobre las tiendas más famosas de aquí de La Habana, su historia y su actualidad, así que se lo pueden enlazar para que lo vean más tarde. Y este pedacito de Reina en específico que está frente al Parque del Curita siempre está súper concurrido. Sobre todo está mi pyme. Yo no sé qué salgan esa mi pyme, que siempre hay gente ahí haciendo cola a comprar cosas. Lo que venden ahí es azúcar, sal, aparte de los productos que siempre venden en todos los lugares. Y por eso es que siempre paso por ahí, hay una cola de gente comprando cosas ahí. Un detalle que quería hablar del Parque del Curita y de forma general, qué fuerza han agarrado los vendedores ambulantes en las calles. Ya en cualquier lado te encuentras gente vendiendo lo mismo que cosas de segunda mano, ropa de segunda mano. Ahí ven cables, tecnologías, teléfonos usados. Y ya esto en cualquier parte de la ciudad te lo encuentras. Vaya, antes no era tan así, siempre hubieron vendedores ambulantes, pero vuelvo y repito, ha agarrado mucha más fuerza. Y sobre todo en el Curita, que el Curita no era un lugar así
en el cual la gente viniera a vender sus cosas y demás. Pero bueno, así es la realidad. Poco a poco nos fuimos introduciendo en este recorrido por varias calles de La Habana y directamente hacia el corazón de la ciudad, pasando por la famosa calle de Ejido, donde aprovecho para decirles que este viene siendo como un pequeño recorrido de varios tramos en específico de estas calles, pero las personas que llevan bastante tiempo en el canal saben que muchas de ellas tienen un video completamente dedicado y las que están pendientes próximamente las verán en el canal. Precisamente ahora estamos caminando por la calle Acosta, que ya forma parte de La Habana Vieja o lo que fue la ciudad de Intramuros en tiempos de la muralla, corriendo de este a oeste desde la avenida del Puerto en la Alameda de Paula hasta la calle Ejido. Es en esta calle donde se encuentra el popular y famoso Arco de Belén, entre las calles Habana y Compostela, que fue parte del Hospital de Belén, solicitándose su permiso de construcción en el año 1772. Sé que a muchos de ustedes no les agrada para nada estos datos históricos en un video de actualidades, pero siempre me gusta que en mis contenidos aprendan algo nuevo. Resolviendo mandados, como decimos comúnmente en Cuba, dimos con este emprendimiento relacionado con todo tipo de productos para el cabello, pero específicamente para las personas con el cabello rizo, las personas que se dejan el afro, cosa que no tiene que ver para nada conmigo y ya ustedes saben el por qué, pero me pareció súper interesante compartírselos en este video. Te hago una pregunta, los aceiticos que tiene, ¿para qué viene siendo? Cada uno tiene como que diferentes funciones. Sí. El de argán, por ejemplo, es el mejor para las puntas, como el reparador de puntas. Sí. El de linaza ayuda al crecimiento y también a proteger el cabello. El de coco para el cabello reseco, pero hay personas que no la sientan y le reseca más. Sí. El de jengibre para el crecimiento del cabello. Aguacate y almendras son muy buenos para tratamientos, mascarillas, porque nutren el cabello. Sí. Y el de ricino también ayuda al crecimiento del cabello. Ya. Lo que para algunas personas es como muy pesado. Es muy, pero muy pesado. Y entonces por eso hay gente que no le gusta mucho, pero... No, la ropa. Están bonitos los pullones. Bueno, estuvimos caminando un poco por los almacenes de San José, que les digo, todas esas mesitas de souvenirs me marean, porque siempre venden lo mismo, porque siempre están los vendedores aturdiéndote, pero bueno, esto no sé si es que lo abrieron, pero cada vez que tú venías para esta parte, eso estaba completamente cerrado y no podías venir a esta especie de maleconcito que pueden ver que hay aquí para mirar hacia el horizonte. Vaya, lo que ves aquí, las vistas, lo único que tiene es de fábrica, de nada novedoso, nada interesante, y esta abandonada que siempre ha estado ahí. No sé, a lo mejor es idea mía, pero en el segundo piso hay gente caminando. No puedo creer que haya gente viviendo ahí. Si hay gente que conoce de eso, póngalo ahí abajo en la parte de los comentarios. Bueno, Hola, pueden preguntar. Hola. Estuvimos dando una pequeña vuelta por la calle Obispo, que para hacer contenido o hacerles todo un video he tratado muchísimo de evitar, pero si ustedes quieren que hagamos todo un recorrido de extremo a extremo de una de las calles más concurridas y famosas e icónicas de la ciudad de La Habana, déjenlo ahí abajo en la parte de los comentarios.
vamos a estar hablando principalmente del tema de los niños, del tema de tener un hijo en Cuba, todo el trabajo que tienen que pasar los padres, el sacrificio y el dinero que tienen que gastar para conseguir ciertas y determinadas cosas básicas para que el niño crezca de una manera adecuada, que tenga todo lo necesario para desarrollarse, para crecer. Y para eso tenemos un invitado especial que se los voy a mostrar aquí. Nuevamente estamos aquí, familia, de nuevo. No me voy a presentar, lo único que ustedes saben. Espero que les guste este video y vamos a tratar la manera de que sea de la mayor calidad posible. Estivito Dominico de Cuba, que por si no lo saben, hace cuestión de unos meses tuvo la bendición de tener una hermosa niña. Sí. Y entonces hace rato, como nosotros siempre hablamos diario, yo decía, oye, ¿por qué no hacemos un video mostrando todos tus gastos, todo lo que ha conllevado para ti desde que... Parte de ellos, porque todos los gastos es candela. Sí, sí, sí. Parte de ellos. Así donde vamos a documentar como que todo lo que ha conllevado gastar en cosas básicas para su hija. Hey. Y lo veo súper interesante, saben, que él nos muestre todo lo que gasta, lo que compra. Aquí estamos en la humilde morada de Estivito Dominico de Cuba. Sí mismo. Y vamos a hablar un poco. Este video es un poco así tranqui para entrevistarlo, para hacerle varias preguntas. A ver, vamos a hablar del tema de gasto. Por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención es en este tiempo comprar la canastilla, la cuna. Realmente está muy costoso. En este tiempo Sí. todo eso está muy costoso. Nos basamos en la canastilla. Yo creo que la canastilla costó como 75.000, 80.000 pesos. Dios mío. Y no fue una canastilla exclusiva, ni por todo lo alto, para nada. Fueron las cosas necesarias. Hey. Y fueron como 75.000 pesos que me gasté en la canastilla, que sabes, son la ropita de la niña, el kit de cuidado, Sí. todas esas cosas que esencial para los niños. Que en eso la cuna fue otro costo aparte, que la cuna fueron como 10.000 pesos, que después te la voy a mostrar para Sí. que puedas presentar unas tomas. El coche, que aquí como ven es un coche que a mí me gustó realmente, Sí, está bonito. porque tiene todas las posiciones, se mira para aquí, para allá, Sí. y de 4 ruedas. Y este creo que me costó como 10.000 pesos más. Todo Dios es de mío. 10.000 para arriba. Y ni hablar de esto que le saqué para acá, Sí, las ya veo. toallitas húmedas, que esta cada una me costó 600 pesos. ¿Cuántas trae? Esta trae 60 unidades. Sí, pero son grandes. Son de las grandes, son grandes. No, porque yo te digo, en la calle, por ejemplo, las toallitas... 64 unidades. Las toallitas estándar que traen como 60 o algo de eso están en 1.000 pesos. Y dije, Dios mío, ¿sabes? Yo por lo general compro... No, ¿y esto? No, espérate. Yo por lo general las compro para limpiarme las manos en la calle y eso. Y yo digo, si uno se hace un gasto en eso, imagínate la gente con niños que tiene que depender de eso. Imagínate esto, también los culeros. Los Ni culeros. hablar. Los culeros es una cosa que valen 500 pesos, 700, bueno, 500 fue hace rato, 600, 700, 1.000 pesos, hasta creo que, no sé si eran 2.000 o 3.000 pesos Sí. los culeros cuarta etapa, Sí. 3.000 pesos un paquete de culeros cuarta Dios etapa. mío. Pero eso No, fue y en MLC todos los pampers y todo eso más yo caro lo que en veo la calle, carísimo. Sí. más caro que en la calle. Y entonces eso es lo que pasa, que a ver, todo el mundo sabe que tener un hijo es una responsabilidad que es para toda la vida, no es un jueguito. Primero es una bendición, Es eso una es lo bendición, primero. claro, lógicamente. Pero lo que te quiero decir es que no es un par de zapatos que hoy tú te lo pones y mañana no te gusta. Exacto. ¿Entiendes? Es una responsabilidad que tienes que asumir. Y no es solamente los gastos estos, ni la canastilla, ni esto. Eso es todo bobería, eso es un Sí. gasto que se queda ahí. Pero también es comida, atención, medicina, la comida que es para la madre también, ¿me entiendes? Es una Claro. cosa que tiene que estar alimentada para poder mantener la alimentación Sí. de la niña, ¿me entiendes? Y todas esas cosas. Eso no es lo que te digo, no es un juego. No es un juego. Para las personas que lo van a tener, y más en este país, es complicado. Sí. ¿Entiendes? Es complicado realmente porque las cosas no están fáciles. Hablaste de un tema bastante importante, tema comida. Y más que el niño tiene como una dieta especial, que no es la dieta de una persona normal. Exacto, bueno. Ahora me vas a acompañar a hacer unas cuantas compras Sí. que son para casa. Pero bueno, mi niña en este momento tiene 2 meses. Sí. Ella todavía está amamantando, ¿me entiendes? Pero la alimentación la tiene que llevar mi esposa. Claro. ¿Me entiendes? Toda la alimentación que pueda, como mi digo, cuando está embarazada tiene que comerlo ahora. Sí. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida y merienda. Y eso para mantenerlo aquí en Cuba es tremenda candela. Sí. ¿Me entiendes? Sabes que un paquete, una caja de pollo vale 10.500, 11.000 pesos y uno no Muchacho. come pollo todo el tiempo. Yo había dejado las cajas de pollo en 6.000 pesos. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué? La última me salió en 10.500. Dios mío. 10.500 pesos y el yogur y esto y lo otro y te gasta, óyeme,
Es candela, te gastas más de 100.000, más de 150.000 pesos al mes. Fácil. Fácil. Eso sin dudarlo. Pero bueno, me va a acompañar ahora a hacer unas cuantas compras extras. Que vuelvo y repito, no es una compra que es la esencial en la casa. Claro. ¿Me entiendes? Porque ya lo esencial más o menos lo tengo ya. Sí. ¿Ves? Pero compras extras que como quiera son gastos que uno hace cuando uno es cabeza de familia aquí en el país, ¿me entiendes? Sí. Porque en este caso, mi mujer tiene lío y no voy a ponerle a trabajar. Sí, es el hombre de la casa. Exactamente. Yo soy cabeza de familia y tengo que. Y estoy orgulloso de eso, ¿me entiendes? Y hay que asumir la responsabilidad de todas estas cosas. Aquí vinimos a hacer las compras con Steven. Vamos a comprar cosas, embutidos, jamón. No, pero ya será para mañana. Sí, claro. Y medallón tiene. No. Hamburguesa. Dimos varias vueltas buscando 2 o 3 cositas para la casa, porque un punto muy importante que dijiste anteriormente es que tanto la niña como ustedes tienen que estar alimentados y más que nada la mamá. Claro, exactamente. Entonces vamos a mostrarle de poquito en poquito lo que fuiste comprando. Sí, claro, que lo que te dije, que no fue una compra general, Sí. pero sí son cosas extras que hacen falta realmente en Claro. la casa, ¿me entiendes? Claro. Ya principalmente como, a ver, esto que se encuentra aquí, ¿ves? Que son las sopitas estas, que son Estas cosas sopitas aquí están costando 250 y 260. ahí. Y Sopa los china, frijoles, tú sabes, los frijoles eran 680 pesos. 680 pesos. Dios mío. 680 pesos. Pero ahí están la ensalada, pero esta ensalada es para garantizar el día de hoy. Sí. Eso fue el día de hoy. Sí, porque- ya, el otro día tienes que ir a comprar de nuevo. A ver, ensalada de todos ¿Cuánto los días. costaba el vasito de ensalada? 80 pesos. 80 pesos. 80 pesos. Y fueron 3 vasitos. Sí. Y aquí es jamón. Sí, Y cosas para un arroz amarillo. hay recortería y esas cosas. Y en esa javita ahí, esa pequeña javita, hay 2.000 pesos. Dios mío. 2.000 pesos. Entonces la pregunta, ¿cómo un cubano a pie puede hacer estas compras? Viviendo ¿Cómo? del invento. Pero bueno, no quita, no, a ver, no es que descarte que yo soy cubano a pie igual, ¿me entiendes? Pero uno es youtuber y no es secreto para nadie que uno tiene sus ingresos, pero las personas que no, ¿cómo lo pueden hacer? Exacto. Y eso es algo realmente fuerte, Sí. porque esta comida no es para un mes, esta comida es para 3 días. Bobería y al mismo tiempo es un lujo. Y es un lujo también, ¿entiendes? Porque aquí he gastado, no sé, 3.000, 4.000 pesos Sí. en nada, en 3 habitas, ¿me entiendes? Y bueno, hasta aquí este resumen de lo que fue Cuba durante el mes de febrero, que espero hayan disfrutado y con el cual se hayan mantenido al tanto de lo que está sucediendo en la isla en los últimos tiempos. No olvides apoyar el canal y este video dejando un me gusta, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho. Recuerden que los quiero un montón, que nos vemos en unos días con mucho más contenido iniciando este nuevo mes de marzo. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.